esta mañana vamos a hablar de algo fundamental, pero creo que es importante. Y vamos a hablar sobre ser guiados por el Espíritu. ¿Me parece? Si usted me hace el favor de ir conmigo a 1 Samuel capítulo 3. Porque sabe, he llegado a entender que una de las cosas que más nos cuesta cuando queremos ser guiados por el Espíritu es aprender a discernir su voz. Porque cuando la nuestra, la propia, suena muy fuerte, entonces la otra cuesta escucharla, discernirla. Así que en 1 Samuel capítulo 3, en los primeros 9 versos, nos habla sobre Samuel y su primera experiencia escuchando la voz de Dios. Y dice así: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podían ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Usted y yo conocemos la historia. Al siguiente llamado, pues Samuel respondió, sabía de dónde provenía la voz, y Dios le suelta una palabra a Samuel tan fuerte y tan tremenda, porque incluía el destino de Elí y su descendencia. Y Elí sabía que algo venía allí para él, y a pesar de que sabía que muy probablemente las noticias no eran buenas, él quería saber qué es lo que Dios estaba hablando. Ahora, me llama la atención algunas cosas de este pasaje, y una de ellas es que la palabra escaseaba. Y la palabra escaseaba, y luego dice que no había visión con frecuencia. Y en alguna ocasión en el pasado les he compartido que cuando la palabra escasea, entonces es sinónimo de que hay falta de luz, porque lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera mi camino. Entonces cuando hay falta de palabra, hay falta de luz, y cuando hay falta de luz no podemos ver. Por lo tanto, había falta de visión. Y había falta de visión, no necesariamente porque la gente estuviese cegada, sino porque no había luz suficiente para ver. Así que cuando usted entra a un lugar y el lugar es oscuro, aunque usted pueda ver, no logra hacerlo por la falta de luz. Pero cuando la luz llega al lugar, entonces sus ojos ven. Siempre pudieron ver, pero no podían ver con claridad porque faltaba luz. Y esa luz es la palabra. Y la palabra revelada es la que te alumbra para que entonces puedas discernir, ver, distinguir lo que Dios está hablando. Ahora también me llama la atención que a pesar de que Elí estaba perdiendo su visión natural,
luego de un par de ensayos, a la tercera comprende que es Dios quien está hablándole a Samuel. O sea que aún esa generación que estaba, por así decirlo, por extinguirse, aún recordaba de cuando Dios hablaba. Y una de las, diría yo, de las últimas cosas productivas que Elí le pudo pasar a Samuel fue el hecho de despertarle en el conocimiento de que Dios es quien le estaba hablando, que ya no era Elí quien le llamaba, sino que el Señor estaba por llamarle. Y creo que otra de las lecciones grandes que le dejó fue pedirle que le dijera cuál era la palabra, independientemente del contenido del mensaje, seguido por la aceptación de esa palabra, aunque el mensaje fue un mensaje duro, porque dice luego esa escritura que Elí reconoce que esa era la palabra del Señor, aun cuando el mensaje no era el que uno hubiese querido escuchar. Así que una de las cosas importantes con respecto a poder ser guiados por el Espíritu es discernir la voz del Espíritu. Pero no solamente discernir su voz, sino que estar dispuesto a seguir lo que la voz está pidiendo, aunque no sea lo que nosotros necesariamente estamos queriendo o buscando que esa voz diga. Por eso me llama la atención cuando en el libro de Números Dios decide hablarle a un profeta a través de una burra. Sí, yo creo que muchos hemos oído hablar de la historia de Balaam y de Balac. ¿Y por qué traigo este pasaje a colación aquí? Bueno, porque muchas veces en nuestro caminar en el Señor decimos, bueno, yo oré y le dije al Señor que si esto no era de Él, entonces que me hiciera saber. Casi como que oramos diciendo, Padre, que caiga un rayo y se parta en dos el camino para que yo ya no pueda seguir, y entonces voy a entender que tú no querías que el asunto se diera. O sea, acomodamos tanto el asunto que por falta de discernir el Espíritu estamos buscando una prueba física, natural, tangible de que Dios está en contra, para que entonces, hasta entonces podamos nosotros decir, es que Dios no quería. Pero muchas veces Dios ya está hablando, pero la voz que estamos escuchando no nos gusta el mensaje, entonces quizás preferimos escuchar otra voz. Y así sucedió en el libro de Números, y particularmente en el capítulo 22. Me llama la atención lo que acontece allí, porque encontramos una burra, un asna, más sensible a la voz de Dios que el profeta mismo. Números 22. Y le doy un poquito de contexto. Balaam es un profeta, Balac un rey que lo manda a llamar. Le dice, quiero que me profetices mal de este pueblo que me está estorbando. El problema es que ese pueblo era el pueblo de Dios. Balaam sabe que no puede hablar en contra del pueblo de Dios, pero obviamente la invitación del rey, míreme aquí un momentito por favor, la invitación del rey tenía dádivas, traía consigo beneficios. Entonces se hace difícil escuchar y seguir la voz cuando hay otros intereses de por medio. Así que Balaam le acomoda un poco el mensaje a los emisarios de Balac. Les dice, no, yo no puedo hablar en contra de ese pueblo. Mas si ustedes gustan esperarse aquí la noche, vamos a ver si Dios dice alguna otra cosita por allí, para ver si de repente podemos acompañarlos. Es como que hay una lucha interior allí donde queremos acomodar ese mensaje. Y a partir del verso 21, en el capítulo 22 de Números, dice lo siguiente: y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Estamos hablando de los moabitas, un pueblo que era contrario al pueblo de Israel. Pero Dios se aireó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él.
Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó al asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna, el ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna del ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna. Hay una versión que dice, le dio la facultad de hablar al asna. Y entonces le dice el asna a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataba. Y el asna le dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo: no, vea que hasta este momento no le cae el 20 a Balaam de que la burra le esté hablando. O sea, el hombre está tan absorto en su asunto que no le cae el 20, ¿no? Entonces el Señor, verso 31, abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro a tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la hubiera dejado vivir. Amado, qué tremendo, ¿no? Traiga usted esa palabra al contexto de hoy día. El asna, la burra, es tipo de aquellos que sirven, ¿no? Es un animal de carga. Pero no lo limite usted a un animal, porque de repente si lo pones en contexto se puede usted ofender. Pero lo vamos a poner desde este punto de vista. Es todo un cuerpo de servicio. Son aquellos que están bajo las instrucciones de otros. O sea, qué delicado es ser la voz cantante de un grupo de gente que está confiando que lo que usted está haciendo está bien. Pero el tema es que el asna ve al Señor y Balaam no. Pero hay algo que está encegueciendo a Balaam, porque dice ahí en la escritura que en un momento dado el Señor abre sus ojos para que pueda ver lo que está sucediendo. Y es lo que la burra estaba viendo desde hacía 3 intentos atrás, donde el ángel del Señor estaba allí frente a ella con la espada desenvainada. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que después de semejante experiencia todavía viene Balaam y le dice: bueno, no, si querés, Señor, entonces yo mejor me quedo aquí guardadito y no voy allá. No, está bien, anda, pero vas a decir solo lo que yo diga. O sea, todavía estaba Balaam como queriendo buscar un chancecito, ¿no? Una oportunidad. No, si tú quieres así mejor yo me quedo, ¿verdad? Si es así, como buscando una oportunidad. Pero Yaní le dice: no, está bien, vete, pero vas a decir solamente lo que yo diga. Pero cuando usted sigue leyendo esa escritura, dice entonces que Balaam igual se dispone a ir. Dice que el Señor se molesta, porque dice: este cabezón, todavía le pongo 3 veces el ángel, le estoy diciendo que no vaya, está probándome para ver si yo le digo que sí. Yo le digo: bueno, anda pues. Y él todavía decide irse. O sea, sigue buscando una oportunidad. Pues al final el Señor no permite que Balaam hable en contra, porque no hay hombre que puede maldecir lo que Dios ya bendijo, ¿cierto? Pero lo que quiero dejarle yo a usted con esto es que cuando tenemos una agenda personal, se nos hace más difícil escuchar la voz de Dios. Cuando hay un anhelito por allí en el corazón, una idea, una expectativa, ¿se acuerda? Expectatum, lo que usted vio,
lo que usted se imaginó, se hizo una imagen de algo, una idea de algo. Y entonces basado en esa imagen o en eso que usted vio o que yo vi, entonces nos formulamos una expectativa. Y cuando pareciera que no caminamos hacia la expectativa, entonces peligra que pueda crecer en nosotros un sentido de frustración. Y cuando la frustración comienza a manifestarse, si no nos cuidamos de eso, entonces puede llegar un punto donde ya no solo es una frustración, sino que se torna en amargura. Y luego la amargura contamina. ¿Por qué? Porque entonces una persona que está amargada no solamente tiene problemas consigo mismo, sino que comienza a exteriorizarlos y a contaminar a aquellos que están en su alrededor, ¿no? Diciendo, mira, esto es lo que nosotros esperamos y nada estamos viendo. Aquí deberíamos de estar y no estamos aquí, estamos allá. Y entonces comienza a despedir como un veneno que empieza a afectar a la gente que está alrededor. Pero no, estamos hablando de ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Así que una de las cosas importantes es, bueno, conocer su voz. Pero acompáñenme por favor al libro de Romanos. Más adelante vamos a tener algunas dinámicas, unas dinámicas de confianza que creo que le van a ayudar a usted y a mí. Romanos capítulo 8, en el verso 13. Hay un par de versículos ahí interesantes con respecto a vivir por el Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, en el verso 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Por quién hacemos morir las obras de la carne? Dice allí, por el Espíritu. No en nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amados, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Usted quiere un comprobante de que alguien es hijo de Dios? Será guiado por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo hacía memoria de situaciones donde tuve que creerle a Dios, ¿no? Y he llegado a entender que este asunto de escuchar la voz de Dios tiene muchísimo que ver con que el Padre se te haya revelado. Porque si tú no sabes en quién has creído y quién es tu Dios y tu Padre, entonces caminarás en temor. Y cuando caminas en temor hay inseguridad. Y entonces cuando hay inseguridad, estás dependiendo de algo concreto que te dé una seguridad. Por eso creo que Santiago, más adelante lo vamos a ver, habla con respecto a pedir sabiduría, pero dice luego en el contexto de esa escritura pedir sabiduría. Pero ¿sabe qué? Si la va a pedir, pídala creyendo. Porque si usted no tiene su plena confianza en Él, no espere usted que Él soltará cosa alguna. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si no se me ha revelado el Padre, yo no sé quién Él es. Y si yo no sé quién Él es, no puedo saber quién soy yo. Cuando yo no sé quién yo soy, entonces tengo inseguridades. Y cuando hay inseguridades, querrá decir que hay un temor. Cuando hay un temor es porque hay falta de Cristo, porque el verdadero amor que es Cristo echa fuera el temor. Cuando estamos en temor, caemos fácilmente en duda. Y cuando estamos en duda, tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Siempre buscaremos lo seguro, pero lo seguro no es necesariamente lo que Dios está hablando, porque hay una seguridad que es conforme al hombre y hay una seguridad que es conforme a Dios. Y a veces la una y la otra no convergen, no coexisten, no son la misma cosa. De ahí que es importante verdaderamente conocer al Padre.
porque naturalmente hablando, los pronósticos pueden ser negativos, las situaciones pueden ser de repente adversas, pero usted y yo tenemos que saber en quién hemos creído. Dice otra versión, pues si viven obedeciéndola, morirán, refiriéndose a la carne. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo se hace morir una naturaleza? Me parece que es manifestando otra naturaleza que pueda neutralizarla y quitarle el poder operativo u operacional. Es decir, que si una naturaleza carnal sería odiar, yo necesito perdonar y amar. Si una naturaleza de la carne sería la duda, entonces yo camino en seguridad. Si es la avaricia, yo camino en generosidad. O sea, hay una naturaleza contraria que se opone a aquello, porque dice también la Escritura, el espíritu y la carne están constantemente en una pugna, una en contra de la otra. Es como un antídoto, le quita el efecto. Y eso lo dice Gálatas en el capítulo 5, en el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vea qué interesante. Usted puede reconocer que vive por causa del Espíritu, pero no necesariamente andar conforme al Espíritu. Es decir, podríamos no negar que la vida que tenemos es porque el Espíritu nos la dio, pero no necesariamente eso asegura que vamos a andar conforme a él, al Espíritu de vida. ¿Sí? Dice otra versión, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y usted ya lo sabe, amor, paz, paciencia, etc. No existen leyes contra estas cosas. Es decir, están por encima de la ley. Jesús decía, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero claro, quiere decir que el amor, el fruto del Espíritu, incluye todas esas cosas, pero va más allá. Está por encima de ellas, es superior, es un orden superior a la ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Sabe? Una de las cosas que creo debemos de tenerle mucho cuidado es llegar a confiar en nuestra experiencia y en nuestra sabiduría.
porque peligra llegar a un punto donde, como yo sé cómo hacer esto, entonces ya no dependo de Dios, sino que sigo mi experiencia. No, mira, haces esto, haces aquello, esto va a ser así, esto va a ser allá, y entonces 2, 3, 4 y te va a salir bien. Pero qué importante ser guiados por el Espíritu. Por eso es que hay muchas cosas que suelen ser contrarias, contradictorias a la lógica, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo hace años atrás que había una situación financiera apretada en la escuela. Bueno, seguimos bregando con eso, pero vamos saliendo. Pero eso era especialmente desafiante. Y entonces recuerdo que mamá me dijo, bueno, yo lo que recibo del Señor es que en vez de becar 2 niños, bequemos 3. Yo quedé así como, ¿de qué hablas, Willis? ¿Sí? O sea, te estoy diciendo que hay una situación muy apretada y tú me dices que entonces bequemos más. Sí, me dice, porque cuando la situación está difícil, entonces es el mejor momento de sembrar. Aleluya. Y entonces así fue y así ha sido. Aún tengo muchas cosas que deciros. Juan 16, antes de que alguien que tome nota se me ponga nerviosa. Juan 16 del 12 al 14. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra versión dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y los contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿Sabe? Cuando las situaciones presentes se ven adversas, usted y yo necesitamos una visión clara del futuro. Si Dios dijo que va a ser así, va a ser así y punto. De esta saldremos. Pero cuando no hay una visión de futuro, cuando usted no tiene de qué agarrarse, entonces empieza la maquinita del racionamiento a buscar salidas, opciones, alternativas. No, pero mira, si refinanciamos al 12% ¿sí? O si ponemos aquello acá y entonces ponemos aquello allá, y usted comienza a ser desafiado. No me malinterprete. A veces hay direcciones donde Dios dirá esto es lo que hay que hacer y hay acciones concretas. O a veces hay cosas que son producto de malas decisiones, ¿sí? Y entonces tenemos que lidiar y bregar con las consecuencias para aprender de ellas, alinear las cosas y entonces decir, la próxima vamos a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Vea, muchas de estas cosas son asunto de confianza. Confianza. ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos creído? Platicaba con alguien hace unos días y decía, mira, la falta de oposición de Dios no equivale a haber sido dirigido por Dios, ni a su aprobación. Entonces no esperes que te manden la burra como Balaam, ¿sí? No, es que Dios no se me apareció con la espada encendida para decirme que no era eso. Sí me sigue.
¿verdad? No, es que yo le dije a Dios que si esto no era de Él, que Él intervenga. Vea qué cómodo. ¿Ah? Como dicen en Costa Rica, que tuanis, ¿verdad? O sea, le dejamos a Dios el trabajito de que Él tiene que poner la piedra en el camino, tirar el rayo porque se parte en dos la situación, y entonces usted y yo entender que es que Él no quería. Porque de esa manera es fácil y le echamos la culpa a Dios. No, yo le dije a Dios y como si él en ningún momento me dijo que no. Y yo le hago la pregunta y en algún momento le dijo que sí. Y la gente se queda pensativa. Si va a aplaudir, hágalo con ganas, pues. Yo sé que duele, pero gócese en medio de la aflicción. Y sabe que es lo más tremendo, después que usted y yo metimos la pata, porque todos hemos metido la pata aquí, o habrá algún santo inmaculado que no ha cometido ninguna falta aquí. Después quedamos con el tamal, ¿no? Con la situación. ¿Y ahora qué hacemos? Ya está hecho. Ojo, que la está volviendo a acomodar. ¿Me va siguiendo? Ya está hecho. ¿Y ahora qué hago? Como quien dice, ahora ya estuvo, voy a seguir con lo que ya hice. Pues ya me arrepentí, ya Dios ya sabe. Vea qué bonito. O sea, no estamos dispuestos a deshacer, a enmendar, a decir, la regué, me voy a despojar de esto. Sino que no, Dios sabe que yo ya me arrepentí, pero aquí sigo con mi proyectito. ¿Sí me va escuchando? Ay, amado mío, le hablo con la voz de la experiencia. A veces nos toca deshacer el proyectito y reconocer que nos equivocamos y estar expuestos al escarnio, a las voces que maldicen por causa de nuestras equivocaciones. Y le voy a dar una noticia: amárrese los pantalones o póngase bien la saya o como usted quiera, pero aguántese el proceso, reconozca. Sí, es mejor aguantárselo un ratito, pero salir del asunto. Sí, porque a veces también es cómodo, ¿no? Ahí le voy a dar un ejemplo. Pura coincidencia, si acaso pega con alguien aquí, yo no sé nada, ¿verdad? Viene alguien y dice, es que yo he orado por una empresa. Y entonces esta es la idea. Y yo he orado para que Dios me ayude con la empresa. Y vea que todo me ha salido bien. ¿A qué bien? Y de ahí en el camino resulta que empiezan a venir las consecuencias. Baja la vida del espíritu. La oración ya no es ferviente. De repente se ve agobiado o agobiada. La cosa no fluye igual que antes. Empieza a estar más estresadito o más estresadita. No siente el mismo fluir del espíritu. Hay señales claras, indubitables, como dice Pablo. Y entonces después de un trayecto, a usted le cae el 20. ¿Será que no era de Dios? Es que yo le dije que me truncara ese trámite si no era de Él. Y salió. Repito, si pegué es pura coincidencia, pero bien. Y entonces viene esta persona, este empresario, esta empresaria, ya se dio cuenta del asunto y dice, pero pastor, yo ya le pedí perdón a Dios por eso, pero sigue con el proyectito. Hello. O sea, ¿cómo estamos allí? Entonces ahora sí ya Dios lo aprobó.
Lo dejo con 3 puntos suspensivos para que usted medite profundamente. El tema es cuando tenemos que matar al proyectito para que pueda resurgir la vida del Espíritu. Vea, a veces el proyectito es una empresa, a veces una idea, a veces es una relación. Ay, si yo le contara. Ah, quiere que le cuente. Qué curioso usted. Sonríe, que Cristo le ama. Eso, sí. Aleluya. Yo le tengo una palabra a los jóvenes esta mañana. De esos jóvenes de como de 25 años por ahí, para arriba, para abajo, más o menos 5 años. Sí, más o menos. O sea, puede ser de 20 a 30, vaya. Y algunos por ahí que ya se pasaron de 30, todavía están a tiempo. No se desespere. No se desespere. Sea guiado por el Espíritu. Sea guiado por el Espíritu. Escúchame, joven que estás aquí. No te desesperes. No es en tu tiempo, es en el de Dios. Es de acuerdo a la dirección del Espíritu, no de acuerdo a tu sensación. No es que parece que está bien, es solamente si está bien. Se lo repito de esta otra forma. Solo porque usted no encuentre oposición no quiere decir que hay aprobación. Y ese es el tipo de obediencia que más cuesta, pero la que más vale la pena. Es la que más vale la pena. Porque vea, la dirección del Espíritu es específica. La Escritura no dice, porque aquellos que no encuentran oposición del Espíritu son los hijos de Dios. No, dice los que son guiados por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu lleva la batuta. Venga por acá, papá. Doble para aquí. Ahora se para acá. Ahora párese. Deténgase ahí. Que no siga, le digo. Los que son dirigidos, guiados, siguen una instrucción. No es que caminan sin oposición. No. Siguen una dirección. Y el asunto es que es muy fácil caminar cuando usted no encuentra oposición. Es más difícil esperar la dirección. Créame, es verdadero lo que le digo. Entonces vamos a pedir a 2 personas que pasen aquí. Así. Al azar. Sí. Pueden ser jóvenes. Y para que usted no se ponga a pensar mal, vamos a llamar a los hermanos Leiva que están aquí. Que pasen ellos todos. No se preocupe, si no le voy a hablar nada de las relaciones. Eso ya el Espíritu ya le habló a usted. Eso ya es entre Dios y usted. Es otra dinámica, tranquilo. Esta es, véngase aquí, no le voy a hacer nada, ven, hasta miedo me tienen ya. Mire que antes era el que me ponía el agua y todo, y hoy ni se me acercó. Miren, qué bárbaro, dice. ¿Tendremos un pañuelo? ¿Alguien con un pañuelo? Un pañuelo limpio, por favor. Nadie, qué barbaridad, ya no vemos caballeros aquí con... Hello. No se preocupe. Vaya.
¿Quién se quiere vendar de los dos? Decidan ustedes. Ahí en la grada sagrada, exacto, mire. ¿Le alcanza? ¿No le alcanza? No, ocupamos un pañuelo grande. O amarran dos. Es que el sujeto de la experimentación es grande, más allá de la norma, ¿verdad? Entonces, hasta más grande el otro pañuelo. Vaya, gracias. Está bien. Y yo que creía que tal vez alguna unción le podía caer ahí, ven, pero bueno. La visión del Espíritu. Ok, muy bien. No, demasiado agarradito. Venga, 2 pasos al frente. 1, 2. Ok, muy bien. Ahora, tú vas a poner tus manos en sus hombros. Exactamente. Y ahora vamos a poner aquí en el camino a unos voluntarios. Vamos a ponerlos en un lugar donde Iben no sabe. Vamos a ver. Vamos a poner aquí a ministros de Dios, porque esos son los que nos estorban muchas veces, ¿verdad? Aleluya. Véngase, porque unos más grandes que otros. Aleluya. Entonces vamos a ver por aquí. Muy bien, entonces ya mire, ya se están poniendo de acuerdo ahí. Te hago un toque aquí a la izquierda, otro aquí a la derecha. Está bien. Todas las indicaciones, bueno. Esto es un asunto de confianza. Mira, a veces cuando usted está siendo dirigido por el Espíritu, usted no tiene una claridad. Está así como que, ¿y será Señor? Y no será Señor, pero me voy a dejar guiar, que tú me dirijas. Ahora, hay obstáculos en el camino, ¿verdad? Y aquí va a tener que hacer como, ¿sí me van siguiendo aquí? Así como navegar en medio de las situaciones. Pero Iben no puede ver, él solo puede ser dirigido. Entonces va a ser dirigido y va a ser dirigido, no le puede hablar. Le va a hacer unos toquecitos. Sí, porque ¿sabe qué? Es que a veces uno espera que todo el mundo le hablen como a Samuel. Samuel, aquí estoy, Señor, decime. Así es fácil, pero no, a veces una voz interior, sutil. Y suenan más las voces de afuera. ¡Qué buena muchacha! Vos dale bien. O sea, usted sabe, ¿verdad? Ese tipo de voces, ¿verdad? Que surgen. Entonces, pero el Espíritu es sutil, así es sutil. A veces son unos toquecitos. Entonces, a puro toquecito, ¿sí? Porque yo quiero que esta experiencia sea como verdaderamente sucede. Sí, porque si usted le dice, párese, dele 2 al frente, dele a la izquierda, qué fácil. Pero cuando es un toquecito sutil, tenemos que afinar los sentidos, ¿verdad? Entonces, ya el Espíritu sabe cuál es la ruta. Y ahora va a llegar a mí, aquí. ¿Ok? Entonces ya el Espíritu Santo sabe cuál es la ruta. Tenemos a un individuo ahí que solamente puede depender de unos toques del Espíritu. ¿Sí? ¿Sí me va siguiendo la dinámica? Ahora vamos a ver qué sucede. No se pueden hablar. Mire, le costó al principio entender, pero ahí va. Aprendamos algo aquí. Sería más fácil si él estuviera sin venda y lo haría solito. Sí, ¿verdad? Sería más fácil. Pero así es en el Señor. Muchas veces uno diría, no, pues yo sé cómo hacer esto. Pero el Señor a veces tiene un proceso, tiene un camino, y si me lleva de encuentro. Pero se detuvo justo a tiempo. Ahora sí, le pueden quitar ahí su venda. Entonces que así sea, que sea su nombre dirigido por el Espíritu y que justo a tiempo escuche la voz del Espíritu, el palpitar del corazón de Dios ahí sutil. Bueno, denle un aplauso aquí a nuestros participantes. Ahora yo le hago una pregunta.
Iben podría haber seguido si quisiera. ¿Cree usted que Yasminita lo podía detener a semejante hombrón? Pues naturalmente no, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que nuestra relación con el Espíritu es así. No lo va a atropellar, sino que le va a decir, hey, hey. Y usted y yo tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando no escuchamos la voz del Espíritu y seguimos nuestro propio feeling, ¿no? Entonces luego las consecuencias se encargan de darnos la lección, ¿sí? Y entonces muchas veces decimos, ay, Dios me castigó porque yo... No, mire, tengámosla clara. El Espíritu quiso dirigirle bien desde el principio. Si usted o yo no escuchamos, entonces van a haber consecuencias por no haber escuchado la voz. Sí, por eso Dios siempre le decía al pueblo de Israel, si oyereis oís mi voz y siguiereis todos mis mandamientos, entonces esto y esto y esto acontecerá. Mas si no, esto es lo que te va a pasar. Entonces, escuchar la voz del Espíritu requiere de nosotros una disposición tal de decir, Señor, no me gusta esto que me estás pidiendo, pero yo sé que es lo que tú estás pidiendo de mí. ¿Sí? Y la genuina adoración, amado mío, no tiene que ver con que usted le dé lo que usted quiere, tiene que ver con que usted le dé lo que Él quiere, lo que Él desea, porque es Él el que recibe la adoración, ¿cierto? A veces nos pasa en lo natural, ¿no? Damos regalos de acuerdo a lo que nos gustaría recibir. ¿No le pasa a usted? Y no está pensando usted en qué quisiera recibir la persona a quien le da usted el obsequio, ¿sí? Entonces la intención quizás es buena, pero no está cumpliendo el propósito. Entonces es un asunto de discernir, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? ¿Qué es lo que Él quiere? Seamos guiados por el Espíritu. El Espíritu nos lleva a la verdad. Y vea qué interesante. La verdad no siempre requiere una explicación, porque es verdad. El hombre muchas veces anda buscando una explicación racional para que lo convenzan. ¿Sí? Es como, ¿cuántos tienen niños así de 3, 4 años? Y dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que hay un punto que usted le dice, porque sí. ¿Sabe? Nos pasa con Abel, está en esa etapa, ¿no? Y cuando uno le pregunta a él, ¿y por qué? Porque sí, dice él. No se complica. Él dice porque sí desde el principio. ¿Y qué nos cuesta a veces recibir esa respuesta, verdad? ¿Y por qué, Señor? Porque sí. No, pero decime por qué, porque sí. O sea, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y si tú sabes quién yo soy, sabrás que esto es lo que te conviene. Es un asunto de confianza, de revelación de quién es Él. Y nos pasa en las relaciones naturales también. A veces se nos olvida la esencia del corazón de la persona con quien tratamos. Nos pasa en las relaciones interpersonales. Nos pasa en el colegio inclusive. ¿Sí? Discutíamos algo de eso recientemente con el equipo de dirección. Que a veces como padres se nos puede olvidar la esencia del corazón de quienes sirven a nuestros hijos. O sea, queremos el bien para ellos, pero se nos ciega el entendimiento. Y entonces cuando el joven viene y lanza una versión, entonces la recibimos y podemos perder la objetividad. Y entonces ya llegamos, como dicen en hondureño, con el machete desenvainado. Entonces yo le digo a los padres, miren, tenemos que creer en nuestros hijos, pero no debemos creerle todo a nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque están en un proceso de formación. Todavía son inmaduros en muchas áreas. Ahora, ¿podemos los adultos equivocarnos? Por supuesto, claro que sí.
pero que nuestra premisa pueda ser, y esto en cualquier área de relaciones en su vida, ¿cuál es el corazón de la persona con la que estoy tratando? ¿Habrá sido simplemente un malentendido? Tal vez no tengo toda la información. Quizás no he podido ver una perspectiva, una óptica que esta otra persona está viendo. Voy a detenerme y pausadamente buscar la verdad detrás del asunto. ¿Sí? No una explicación que me convenza, no, ¿cuál es la verdad? Porque muchas veces la verdad nos confronta. Sí, nos confronta con algo que no queremos oír, o que alumbra un área que necesita ser enderezada. Pero el Padre busca restauración, busca restaurar. Y muchas veces para restaurar entonces hay que alumbrar. Y cuando está entonces alumbrado, uno puede ver con claridad, esto es lo que necesita ser enmendado, esto es lo que necesita ser enderezado. Necesitamos saber en quién hemos creído, porque de esa manera, aún en medio de una adversidad, aún cuando pareciera ilógico lo que Dios le está pidiendo, cuando usted sabe que Dios le está hablando, usted podrá avanzar. Amados hermanos, decía Santiago, capítulo 1. Verso 2. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Cualquiera diría, no, Santiaguito, no me diga eso. Sí, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. O sea, serán maduros. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían de esperar nada del Señor. Qué fuerte, ¿no? Pero qué cierto. Padre, si tú dijiste, eso así será. Si tú diste la dirección, si esta voz ha venido de ti, así será. Consider it nothing but joy. Consideren esto ninguna otra cosa más que un gozo, mis hermanos y hermanas, cuando caigan en diversas tribulaciones. Esa es la versión amplificada que se la estoy traduciendo aquí en simultáneo. Asegúrese que la prueba de su fe a través de la experiencia pueda producir una constancia que le lleve a una madurez espiritual y a una paz interior, y permita que esta constancia tenga su resultado perfecto y haga un trabajo completo para que usted pueda ser perfeccionado y desarrollado completamente en su fe sin que le falte nada. Si alguien carece de sabiduría para guiarle a través de una decisión o circunstancia, debe de pedírselo a nuestro Dios benevolente, quien da a todos generosamente sin reprocharlo, y le será dado. Pero debe de pedir por esta sabiduría con fe, en fe, sin dudar que Dios está dispuesto a ayudar. Porque aquel que duda es como una ola que es mecida y cambia de dirección según el viento. Porque tal persona no ha de esperar que recibirá nada del todo de parte de Dios. Así que
he llegado a ver una compaginación de dos cosas aquí interesantes. Y una es que el desarrollo del carácter, o sea, experiencias, procesos en Dios, y la sensibilidad al Espíritu, o sea, la vida en el Espíritu, van de la mano y se complementan. A veces usted tiene gente muy sensible a lo que Dios está diciendo, pero quizás carece de la madurez para poder seguir a cabalidad lo que Dios dijo, y entonces no se cumple el proceso. Y a veces usted tiene gente muy madura por lo que Dios ha hecho en ellos, han sido experimentados, pero cuando se encuentran ante lo inexperimentado, necesitan tal vez de una dirección, y entonces la sensibilidad del Espíritu también es importante. ¿Sí me explico? O sea, necesitamos oír la voz de Dios, pero también necesitamos desarrollar el carácter y la madurez de tal manera que llega un punto donde se torna mucho más claro el discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted ha experimentado su bondad y ha desarrollado su carácter, simple y sencillamente lo que no es congruente con el carácter de Dios, a usted le resulta mucho más fácil detectarlo. Es como que se dice, hay algo allí que no cuadra. Hay algo ahí que como que no me hace clic, ¿sí? No tengo exactamente la dirección. Necesitamos una dirección específica, pero de entrada yo le puedo decir que hay algo ahí que como que no va. Y entonces ahí es donde viene un complementar, ¿sí?, de los dones y del fruto. Porque qué bueno es que estos vayan de la mano, ¿sí? Porque si van solitos, entonces usted pudiese tener a alguien tan prudente, tan cuidadoso, que no hace nada. O pudiese tener a alguien tan dirigido y tan pilas que hace de todo. Y lo uno y lo otro necesitan entrar como en un balance, como un equilibrio, ¿no? Porque van de la mano. Así que esta mañana yo no le estoy hablando solamente de escuchar la voz de Dios y las dimensiones intergalácticas del Espíritu. Esta mañana también yo le quiero hablar de carácter, de procesos, de madurez, porque las dos cosas se necesitan. Porque a veces podemos escuchar la dirección del Espíritu, pero hace falta el proceso para poder decir, sí, Señor, aunque yo no quiera, pero yo sé que sé, porque te he conocido y sé que tú quieres siempre lo mejor para mí, lo que necesito. Así que, amados, Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Así que no teman, porque Él ha vencido al mundo. Cuando el salmista decía, no tendréis temor de malas noticias, ¿se acuerda usted de ese salmo? Mucha gente vino y se agarró de ahí para decir, nunca me va a pasar nada malo a mí, porque como ahí dice que no hay que tener temor de malas noticias, tranquilo. No. Lo que está diciendo esa escritura es, cuando vengan las malas noticias, porque van a venir, tú no tendrás temor. Estarás seguro, estarás confiado, porque sabrás en quién has creído. Por eso Jesús dio la versión actualizada cientos de años después y dijo, en el mundo van a tener aflicción. O sea, las malas noticias de cuando en vez vendrán, pero cuando eso se dé, no tendrán temor, porque sabrán que yo he vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido, venció la muerte, venció toda adversidad. Él ha vencido, Él ha vencido, Él ha vencido. Entonces no tengo temor, no tengo temor. En Él estoy seguro, en Él estoy confiado. ¿En Él siempre tengo lo que yo quiero? No, pero estoy seguro, estoy confiado y sé que Él siempre estará conmigo. Amado, el Padre siempre estará contigo.
Esa no es una garantía de que siempre vas a tener lo que quieres. No, es una garantía de que Él siempre estará contigo, que Él te ama, que si tú sabes quién Él es, entonces sabrás quién eres tú. Y cuando tienes esa confianza, puedes avanzar. Y si estás dispuesto o dispuesta a morir a un proyectito personal porque la voz del Espíritu indicó algo contrario, será como una estrellita más, como una escarapela más, como una barrita más en el proceso de tu carácter, de tu madurez, para que cada vez más nos resulte menos complicado seguir la dirección del Espíritu. No solamente escuchar la dirección, sino seguirla. Porque a veces escuchamos, pero no necesariamente lo seguimos. Y después decimos, ay sí, es que como que Dios ya me había hablado de eso, pero es que no me parecía a mí. ¿Sí? A veces nos pasa, ¿no? Porque hay una naturaleza que no le va a parecer y hay otra que va a decir, sí, eso es de Dios. Amado, que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu en este tiempo y podamos entender que Él es un Dios verdadero, que Él es un Dios veraz, que cuando su verdad nos es revelada, porque el Espíritu siempre nos va a llevar a toda verdad, esa verdad nos puede confrontar y está bien, porque en la medida que haga eso, entonces iremos siendo libres, 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 porque solamente la verdad te hace libre. ¿Cómo así? Sí, cuando permanezco en su palabra, cuando soy su discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Que me dejo disciplinar por Dios, en amor, claro. No quiere decir que no duele a veces, pero es con amor. Entonces dice la Escritura, vas a conocer la verdad y la verdad te hace libre. El problema es cuando queremos ser libres sin permanecer en la palabra, sin ser discipulados y sin ser confrontados por la verdad. A eso se le llama libertinaje. Querer ser libre sin la premisa, sin el proceso, sin el precio. Qué bonito. Soy libre. No, tenemos un Padre que anhela que seamos perfeccionados. Amén. Si quiere usted ponerse de pie esta mañana, me acompaña y oramos. Padre, creemos a tu palabra. Creemos que tú eres un Dios verdadero. Creemos que hablas a nuestro espíritu. Entendemos que muchas veces tu verdad nos va a confrontar. Padre, pero esta mañana te pedimos, danos la fuerza, que podamos ser consistentes y que estemos dispuestos a que tu verdad produzca en nosotros una genuina libertad. Queremos hacer a un lado las voces que muchas veces distraen y queremos oír tu voz. Queremos ser dirigidos por tu Espíritu, porque tu Espíritu nos guía y nos lleva a toda verdad. No queremos caminar ni sostenernos en una idea de nuestro corazón, en un pensamiento, en un razonamiento, en una emoción, no, sino que sea tu verdad, que sea tu verdad. Solo tu verdad nos hace libres. Esta mañana nos disponemos para que la palabra pueda producir el efecto esperado. Y como dice la Escritura misma, por causa de la palabra viene una prueba. Padre, y cuando la prueba venga, ¿por qué vendrá? Que podamos ser hallados fieles, que hayamos podido discernir y escuchar tu voz,
y estar dispuestos a seguir tu dirección, a seguir tu voz, a seguir tu verdad, que es la que finalmente, verdaderamente nos liberta. Padre, te amamos, te bendecimos, anhelamos hacer tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Sí, Señor. Seré tus manos, seré tus pies, te serviré con todo mi ser. Heme aquí, úsame, yo iré. Seré tus manos, seré tus pies, te serviré con todo mi ser. Heme aquí, úsame, yo iré. Aleluya. Padre, que tu palabra siga produciendo el efecto esperado, que continúe procesando nuestro espíritu y nuestro entendimiento. Padre, esta mañana, este mediodía te pedimos, no detengas la obra que tú iniciaste en nosotros. No te detengas, Señor. No te detengas hasta haber perfeccionado lo que tú iniciaste, porque eres fiel para perfeccionar a los santos hechos perfectos, como dice tu palabra. Padre, hemos creído a tu palabra, hemos creído a tu anuncio, creemos que eres un Dios y Padre fiel, bueno y verdadero, y creemos que veremos tu obra concluida en el nombre poderoso de Jesús.